Nosotros abrimos la palabra de Dios en el Salmo número 1. Estamos estudiando los Salmos, hermanos, porque los Salmos, hermanos, ustedes saben que son el libro más leído de toda la Biblia. Nadie lee tanto los libros de la Biblia como se lee Salmos. Lo lee todo mundo. Lo leen las personas que no conocen a Cristo, los leen los creyentes, todo el mundo lee los Salmos, le gustan. Dijimos que los salmos eran las canciones de la nación de Israel. Era el himnario que usaban ellos para cantar. Incluso, por ejemplo, si usted va ahí al Salmo 110, hay como unos 20 salmos, 110, 111, en adelante, que los hebreos cantaban cuando iban a las fiestas de Jerusalén. Ellos iban a las fiestas, se les llama salmos Jalel o de aleluya. Eran cantos de alabanza a Dios. Y ellos salían de sus casas, hacían grupos para subir a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua y a todas estas fiestas que hacían allá juntos, y ellos venían cantando esos salmos por el camino, hasta que subían y llegaban al templo. Entonces, los salmos, hermanos, era el himnario que usaba la nación de Israel para exaltar y para glorificar al Señor. La otra cosa es que los salmos son unidades independientes. Eso quiere decir que cada salmo es independiente de todos los demás. Eso no ocurre, por ejemplo, con los libros proféticos. Eso no ocurre con los libros históricos. Eso no ocurre con las cartas, porque esos son párrafos largos y a veces llevan 3, 4, 5, hasta 10 capítulos, que hay que leer todo para poder entenderlo. El Salmo no, y los Salmos son breves, por eso le gusta tanto a la gente leerlo. De un minuto leo un Salmo y ya estoy tranquilo, ya leí la Biblia. Son unidades independientes, son breves. Los salmos expresan, dijimos, todas las emociones del ser humano, desde las más positivas, amor, gozo, paz, felicidad, hasta las más negativas, odios, rencores, amargura, resentimientos, dolor, tristeza, depresión, frustración. ¿Okay? Hoy vamos a estudiar el Salmo 1. Hermanos, el Salmo 1 es la introducción a todos los 150 salmos. Es la introducción a todo el libro de los salmos. A un filósofo de la antigüedad se le preguntó: ¿quién es el ser más feliz? ¿Quién es la persona más feliz? Y él dijo: el ser más feliz es Dios. No hay nadie tan feliz como Dios. Y le dijeron: bueno, mira, sabemos que Dios es el ser más feliz, pero aquí entre los seres humanos, ¿quién es el ser más feliz? Y él dijo: muy sencillo, si Dios es el ser más feliz, entre los seres humanos el más feliz es el que más se parece a Dios. Sencillo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos enseña el Salmo 1. El Salmo 1, el argumento del escritor, queridos hermanos: el varón justo es feliz. Eso es lo que enseña este Salmo. El varón justo es feliz. Aquel que ha sido declarado justo por Dios, perdonado, puede disfrutar a plenitud de la vida. Es la persona llena, plena, satisfecha. Eso es lo que nos enseña el Salmo 1. La palabra, yo quiero que leamos el Salmo 1, por favor. Mire conmigo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si ustedes miran aquí conmigo, la palabra de Dios en el Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón. De entrada ustedes miran que aquí hay un pequeño problema en la escritura. ¿Cuál es el problema? Hay lo que se conoce como una figura de dicción llamada elipsis. La elipsis es cuando el escritor, hermano, no quiso escribir una palabra. ¿Qué es lo que nos falta ahí? En el versículo 1, no tiene un verbo. El escritor no lo quiso poner. Y la otra cosa es que la oración está un poquito desarreglada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando leemos la palabra de Dios es tratar de poner en orden algunas cosas. No cambiarlas, solo ordenarlas para entenderlas mejor. Y lo que está diciendo el salmista aquí es, el varón es bienaventurado. Eso es lo que está diciendo. El sujeto ahí es el varón, el hombre, el ser humano, el ser humano. Y la palabra bienaventurado aquí, mi hermano, quiere decir dichoso. ¿Cuán feliz es esa persona? Es una persona completamente plena, una persona que está llena, que no le falta nada. Y aquí entonces el salmista nos dice cómo usted y yo podemos lograr esa plenitud de la vida. Que dicho sea de paso, hay pensamientos que están corriendo a través de muchos grupos donde se nos enseña que Dios quiere que tú seas feliz, que el creyente tiene que ser feliz. Y las circunstancias de la vida y la palabra de Dios nos dice que eso no es cierto. Dios no nos ha llamado a ser felices. Dios nos ha llamado a ser santos. Dios te ha llamado a ti a la santidad. Los problemas de la vida, hermanos, se van a dar. Se van a dar. La hermana Lidia esta mañana amaneció bien y de repente su corazón empezó a fallar. Está mal, está grave en el hospital. ¿Qué es eso? Circunstancias que vienen a la vida de todos nosotros. Si mi hermana, Dios la llama hoy a su presencia, ¿va a quedar dolor en el corazón de toda la familia? Claro que sí. Claro que sí. Pero lo que nosotros encontramos es que en medio de todo Dios está con nosotros. Esa es la realidad. Esa es la diferencia. En el libro de Mateo 7, para los que han estudiado el Sermón del Monte, si ustedes lo recuerdan, ¿cómo termina el Señor? Mire cómo dice, si alguno oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que puso su casa ¿dónde? Sobre la roca. El hombre prudente ahí, mi hermano, es el creyente fiel que ama a Cristo, que es fiel a la palabra, que obedece la palabra. La casa ahí es su vida. ¿Dónde establecemos la vida? En la roca. ¿Qué dijo Cristo? Cualquiera que me oye estas palabras y las vive, es como el hombre que puso su casa en la roca. Su vida está puesta, plantada en Cristo. Entonces no habrá problemas. Entonces todo será color de rosa. Entonces todo será felicidad y gozo. Pero ¿qué dijo el Señor? Vinieron ríos, vino la lluvia, vino la tormenta y golpeó con ímpetu aquella casa. ¿Cuál es la casa? Mi vida. Pero no cayó porque su casa estaba fundada ¿dónde? En la roca. Ahora dice, pero el que oye estas palabras
y no las hace, no le importan, no las vive, no les presta atención. Le voy a comparar con el hombre que puso su casa, ¿dónde? En la arena. Y lo mismo, vinieron ríos, vinieron los vientos, vino el torrencial y golpeó con ímpetu aquella casa, la casa del impío. ¿Y qué pasó con ella? Se derrumbó y cayó. Ahora, si se dan cuenta, aquí la diferencia no es la casa. ¿Cuál es la diferencia? Es donde está plantada la casa. Esa es la diferencia. Y a las dos casas, a la casa del que oyó, o la vida del que oyó y obedeció, vinieron torrenciales. Y a la casa del que oyó y no obedeció y no le importó, vinieron torrenciales. Los problemas son de todos los seres humanos. Así es la vida. Todos pasamos por problemas. Esa es la vida. La diferencia, dijo el Señor, es que tú tienes tu casa fundada, ¿dónde? En la roca. Tú tienes de dónde agarrarte y tu vida no se va a derrumbar. Cuando pasemos por esas crisis, nuestra vida no se va a hacer pedazos. Aquí Dios está hablando de que nosotros tenemos que crecer en el Salmo 1 hasta encontrar nuestra plenitud donde debe de estar. Yo te hago una pregunta a ti en esta mañana, mi hermano. ¿Tú eres una persona satisfecha? ¿Tú eres una persona plena? Ahora, no te estoy diciendo si las circunstancias que estás viviendo son buenas o malas. Te estoy diciendo cómo está tu corazón. ¿Está pleno, lleno, satisfecho? ¿O hay algo que le falta? Este salmo habla justamente de eso. Cuando dice bienaventurado, quiere decir que tú debes aprender a llevar una vida satisfecha, plena, completamente llena. Pero esa vida llena no viene con cosas de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en el libro de Juan 7:37? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Cuando yo creo en Cristo, ¿qué recibo? El Espíritu Santo. Y Él me da la plenitud de mi vida. ¿Dónde? No allá afuera, aquí adentro. Dijo Jesús, ahí en Juan 7:37, de su interior. No dijo a su interior. ¿Ven la diferencia? Es de dentro hacia afuera. Es de dentro hacia afuera. La plenitud está aquí en el corazón. El gozo y la paz está aquí. No está allá afuera. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios. Y eso es lo que nos enseña el Salmo 1. Dice la palabra del Señor, bienaventurados. A propósito, esta palabra en el idioma griego es Macario, ¿se acuerdan? Así es que, por eso yo a don Macario cuando vengo le digo, ¿qué dice el hombre feliz? Y es un bonito nombre para sus hijos jóvenes. Escríbalo ahí, Macario. ¿Ah? Bonito nombre, Macario, feliz. Hermanos queridos, yo quiero que ustedes miren lo que dice el texto. Dice, bienaventurado el varón, o el varón es bienaventurado. Ahora la pregunta es, ¿todos los varones son bienaventurados? ¿Todos los hombres son bienaventurados? ¿Todos los seres humanos son felices, plenos? No. Aquí habla de uno en particular. Y para eso tenemos que ir al verso 6. Mire el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino ¿de quién? De los justos. El Salmo está hablando de que es la persona justa la que es feliz. La persona justa aquí, hermanos, es la persona que ha sido perdonada.
declarada limpia delante de Dios. La persona que ha sido declarada sin culpa por Dios, cuyos pecados fueron perdonados. Dice la Biblia, ese será el varón feliz. Esa será la persona plena, satisfecha. ¿Quién? El justo. La persona que sus pecados ya fueron perdonados. No es todo ser humano. No es todo ser humano. Cuando Dios creó al hombre, en el libro de Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, lo creó en santidad. Segundo, Dios creó al hombre para su gloria, para estar en intimidad con Dios. Cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo para que el hombre se adorara y se admirara a sí mismo, para que se exaltara a sí mismo. Tampoco Dios creó al hombre para vivir en el pecado y lejos de él. Y Dios no hizo al hombre para hacerlo dueño de su creación. Nada de eso tiene que ver con los propósitos originales de Dios. Génesis 1 y 2. Dios hizo al hombre para él, para su gloria, para que el hombre encontrara en Dios la realización de su vida. Y por eso es que el hombre no puede ser feliz, pleno, satisfecho, lleno, hasta que no vuelve a la fuente de su vida, a la fuente de su existencia, a la fuente por la cual fue creado, Dios mismo. Por eso es que es el hombre justo, perdonado, el que logra la plenitud de la vida. Eso es lo que dice el Salmo 1. Los salmos, amados hermanos, son poesía y tienen algunas características que son propias de los salmos. Usted no puede leer los salmos como lee las cartas de Pablo, o las de Pedro, o las de Juan, o como lee Génesis. No se pueden leer así los salmos. Y vamos a estar dando con los hermanos que vamos a estar aquí enseñando la palabra del Señor, algunos pequeños tips, secretos, que todo el mundo conoce, secretos a voces, para que al leer el salmo, cualquier salmo, usted pueda empezar a tener idea de cómo interpretar o leer los salmos. Y la primera cosa que usted tiene que buscar cuando va a leer un salmo son las estrofas. Los salmos, al ser poesía, ¿tienen qué? Estrofas, como toda la poesía. Tienen estrofas. Y este salmo tiene 2 estrofas. La primera estrofa es versículo 1, 2 y 3, están claras. Algunos otros no están tan claras como este, por eso escoge este, porque está más fácil. Los difíciles se los dejé a los demás. ¿Ah? Este salmo tiene 2 estrofas, versículo 1, 2 y 3 tiene la primera estrofa, versículo 4, 5 y 6 tiene la segunda estrofa. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que buscar al leer los salmos? Las estrofas. En primer lugar, vamos a ver la primera estrofa del Salmo 1. El hombre justificado es feliz porque ha anclado su vida en la palabra de Dios. La primera cosa. Eso es lo que nos dice el Salmo 1, del 1 al 3. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el argumento del Salmo? El hombre justificado es feliz. De eso habla. Tiene una vida plena. Ahora yo con Cristo yo no necesito nada. La palabra de Dios dice que yo en Cristo estoy completo, estoy feliz, estoy lleno, tengo todo lo que puedo necesitar. Porque Cristo es el que llena nuestro corazón. Ahora, hermanos, la primera cosa es, primer punto, primer elemento que vamos a ver es, el hombre justificado es feliz porque ha anclado su vida en la palabra de Dios. Es la primera cosa.
Mire lo que dice el versículo número 1. Bienaventurado el varón. ¿Qué varón es bienaventurado? ¿Qué persona es feliz, plena? Primero, el que no anduvo en consejos de malos. Hermanos, aquí hay algo que es muy importante que usted y yo entendamos. La Biblia deliberadamente apunta y califica a algunas personas como ¿qué? Como malos. Y quiero decir una aclaración. Aquí no está hablando de todos los pecadores. No está hablando de que todos somos pecadores. Está hablando de personas que tienen una vida mala. Aquí, hermanos, dice el salmista que el hombre justo es feliz porque no se dejó convencer por lo que le decían las personas malvadas, tratando de convencerlo para vivir la vida deplorable que ellos viven. Dice, no escuchó el consejo de los malos. La palabra malos aquí es una palabra que califica como moralmente mala a una persona, un delincuente, un impío, un malvado, una persona perversa, que maquina el mal, que planifica el mal. Hay personas así en el mundo, personas que viven planificando la maldad. Aquí no está hablando de todos los pecadores, porque hay pecadores que tienen una vida moral bastante buena. Eso no los va a llevar al cielo. Pero usted los conoce, son honestos, son trabajadores, son rectos. Aquí está hablando de la gente que planifica el mal. Pero mire, esto nos lleva a un segundo paso. El hombre feliz, el varón justo feliz, primero, no escuchó, no se dejó convencer. Segundo, ¿qué dice? No estuvo en camino de pecadores. Ya esto es un paso más. Primero, estar escuchando. La Biblia dice, hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado de lo que hablamos con la gente. Dice, no se deje convencer. Segundo, una vez convencido, ¿qué es lo que pasa? Ya se pone a practicar lo que ellos practican. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí, hermanos queridos, la palabra pecador quiere decir criminales. Alguien que se le ha comprobado sus crímenes. Alguien culpable de sus crímenes. Esta es la persona que ya está participando y se deja arrastrar a hacer todo lo que hacen los malos. Mire, hay gente buena que, por ejemplo, entra a trabajar a las empresas o al gobierno. Van con buenas intenciones, pero ahí están alrededor de gente diciéndoles, mira, aquí podemos robar tanto, mira, aquí falsificamos las facturas y aquí empieza a escuchar. Y al final dicen, bueno, yo también voy a falsificar las facturas. Y empieza a practicar lo que ellos practican. Eso es andar en camino de malos. Chicas que van allí al colegio y sus compañeritas les dicen, no, mira, si la virginidad, esa es tontería, las abuelitas es que estaban pensando en eso. Sí, es cierto, mi abuelita dice eso. Y cuando acuerdan, se dejan arrastrar. Y ahí en cualquier matorral tiran su virginidad como que fueran cualquier cosa. Y empiezan a practicar esa vida pecaminosa. No escuchar los consejos. Segundo, si usted quiere ser feliz como un hombre piadoso, no practique lo que ellos practican. Y esto nos lleva a un tercer estadio, que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí la palabra o la frase silla de escarnecedores quiere decir participar con ellos aún en burlarse de los pecados que se practican. La palabra escarnecer quiere decir reírse o burlarse. Eso quiere decir hacer chistes de la maldad que hemos cometido. La gente
hace maldad y daña a otros y se ríe del daño que les hace. Hay hombres, por ejemplo, que son promiscuos y se ríen con sus amigos de las lágrimas de su esposa, porque su esposa sufre de sus infidelidades. Y ellos se ríen. Eso es estar sentado en silla de escarnecedores. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Alguien que perdió toda la sensibilidad, que ya está tirado en el pecado completamente. Entonces, la primera parte es que el hombre justo es feliz porque sabe las cosas que no tiene que hacer. No se mete en esas cosas. La segunda cosa es que el hombre justo es feliz porque hace de la palabra de Dios, en vez de escuchar el consejo de los malos, escucha ¿qué? El consejo de Dios. Versículo número 2, si no, adverbio, aquí tenemos, hermanos, una palabra que nos indica todo lo contrario. Una palabra que nos dice, no hizo esto, sino hizo lo contrario. No escuchó lo que decían sus amigos, sus compañeros, sus vecinos, no se dejó arrastrar, sino que en vez de hacer eso, prestó atención a lo que Dios dice en la palabra. Hermano, si tú quieres ser una persona plena, satisfecha, llena, feliz, tienes que escuchar a Dios. Mire lo que dice. Este hombre hace dos cosas con la palabra de Dios. Dos cosas. Mire el versículo 2 dice, en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Es la primera cosa que hace. Yo quiero que ustedes observen lo que dice aquí, porque hay ciertos conceptos hoy que hablan de la ley de Dios como una carga pesada, como una maldición. Hablan de la ley de Dios como algo terrible. Hermanos, los salmistas y la gente del pueblo de Dios nunca miraron la ley de Dios de esa manera. Lee usted los salmos, ahí le explica cómo los salmistas miraban la ley de Dios. Es mi delicia, amo la ley, es mejor que tesoros, que oro fino. La palabra de Dios es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Es la guía perfecta para nuestra vida. La ley de Dios, Dios nunca la dio para ser una carga para su pueblo. Dios no dio su palabra para que la gente viviera agobiada, frustrada. No, Dios dio su palabra para guiar a su pueblo. Dios dio su palabra para orientar a su pueblo. Y Dios dio su palabra para que su pueblo supiera cómo ir al cielo, cómo tener el perdón de los pecados. La palabra es la mejor bendición. Es una de las riquezas más grandes, de los tesoros más grandes que tiene el pueblo de Dios. En la ley de Jehová, ¿qué dice? Está ¿qué? Su delicia. La palabra quiere decir, ahí está su placer, su deseo más valioso en esta vida. El varón justo encuentra en la palabra de Dios el placer más grande, el deleite. Disfruta de la palabra de Dios. La saborea, como cuando nos sentamos a comer esa comida que como nos gusta, la disfrutamos, la saboreamos. Dice, eso es lo que hace el varón justo. Hace de la Biblia el deleite de su vida. Yo te hago una pregunta esta mañana, hermano. ¿Cuánto te deleitas tú en la palabra de Dios? ¿La lees todos los días? ¿La buscas? ¿O eres de los que el domingo en la mañana dice, ¿dónde está mi Biblia? Aquí la dejé yo el domingo anterior que vine. ¿Quién me la tocó de aquí? Y si hay algo que Satanás quiere hacer es quitarte la palabra de Dios. Si ustedes miran, desde Génesis capítulo 2, Dios le dijo al hombre, mira, no comas de este árbol, porque el día que comas de él vas a morir. ¿Y qué hace el diablo en Génesis 3? ¿Qué es lo que ataca? ¿Al árbol atacó? No,
¿Qué atacó? La palabra. La palabra. Si hay algo que Dios quiere robarte, alejarte, es de la Biblia. Satanás no quiere que tú abras la Biblia. Cuando el diablo vino a Cristo, en Lucas 4, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Cristo tiene 40 días de no comer, tiene hambre. Nosotros no necesitamos 40 días para tener hambre. Con un tiempecito ya estamos hasta mareados del hambre. ¿Te puede imaginar cómo estaba Jesús? Y le dice el diablo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. ¿Y qué hizo Jesús? Le citó Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Ahora, ¿ya se dieron cuenta lo que dijo Jesús? Dijo: no solo de pan vivir el hombre. ¿Necesito pan? Claro que sí, pero no solo pan. ¿Necesito comida? Claro que sí, pero no solo comida. Mi alma necesita alimentarse con la palabra de Dios. El varón justo, perdonado, que conoce a Dios y lo ama, hace de la Biblia su deleite. Pero no solamente medita, mire cómo dice, se deleita, sino que la segunda parte dice en el verso 2, y en su ley, ¿qué hace? Medita. Esta palabra es linda en el idioma original. La palabra es musitar, musita, o repite suavemente. Repite suavemente. Hermano, cuando dice ahí que en su ley medita de día y de noche, no quiere decir de que tú mañana llegues a tu trabajo y le digas: Señor, ya no vuelvo a trabajar porque me voy a poner a leer la Biblia todos los días. No, no es eso. Lo que está diciendo ahí es que tú aprendes y memorizas la Biblia. ¿Cuántos capítulos tú sabes de la Biblia? Hay que memorizar la Biblia, hermanos. Ahora vivimos en un mundo donde nadie quiere memorizar nada. Cuando yo estaba allá en Choluteca, que era pastor, óigame, yo me sabía los números telefónicos de todos los hermanos. Primero eran más cortos, ahora son unos grandes numerotes. Me los sabía todos. Ahora no, ahora solo quiero el número de Lisa. Ahí está. Ya ni eso memorizamos ya. Hay gente que le dice: ¿cuál es su número? Espérese, voy a buscar. No, ¿cómo es posible que ni tu número de teléfono te sepas? No queremos memorizar. La Biblia dice en el libro de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Dónde debe estar la palabra de Cristo? En mi mente, aquí. Debo de aprenderla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mira, estamos aquí con el Salmo 1. Mañana tú te levantas, vas al trabajo, hay un congestionamiento de tránsito y ahí vienes a 10 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora. En vez de estar maldiciendo a todos los que van ahí, en vez de estar insultando a los demás ahí, en vez de estar murmurando que este alcalde no hace nada, es cierto, pero no lo digamos pues. Es una broma. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Mire, baje, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Eso es musitar. Bienaventurado el varón. Y ahí manejando tranquilo, despacio, en el tráfico. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecado. Eso es ir musitando, recitándolo en voz baja. Y terminas el Salmo 1 y vas con el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará, luego hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. Jehová me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Todo el Salmo 2. Y después vas con el 3. ¿Eso es qué?
meditar. Y eso te va a librar tu corazón del enojo, de la ira, del tráfico y de todo lo demás. Tú te acuestas. Mire que hay gente que a mí me llama la atención. Dice, ¿se acuerdan cuando estaba Andrés Torres y tenía aquel programa Tegucigalpa de noche? Hermanos en la iglesia me dicen, ay, mire pastor, yo no me acuesto si no estoy escuchando a Andrés Torres. ¿Qué está escuchando a Andrés Torres, hombre? Dejen de estar escuchando eso. Acuéstese y repita la palabra de Dios. ¿Día y qué? Yo les digo, algunos hermanos tienen mal traducidos ese versículo, ¿se acuerdan? En algunos dice, ni de día ni de noche, nada, nunca, nunca. ¿Quieres ser un hombre de Dios, piadoso? Si tú eres un hombre perdonado, una mujer perdonada, si has recibido el perdón de Dios, primero deja de escuchar las pláticas obscenas, sucias, incitantes al pecado. ¿Y qué? Escucha lo que Dios dice en su palabra, medita. Ahora, la tercera parte de esta estrofa del Salmo 1 compara al hombre piadoso, justo y perdonado, al hombre que no escuchó a los malos, al hombre que escucha a Dios, que obedece y ama a Dios. ¿Con qué lo compara? Mira el verso 3, dice, será como qué, como árbol plantado. Yo tengo unos 12 años de estar aquí casi de pastor, 11 años y pico. Y desde el primer día que yo entré aquí, ese árbol está ahí en la entrada. Y yo no vengo el domingo a ver si el palo está ahí todavía. No, ahí está. No se mueve. ¿Ese es un árbol qué? Pero un montón que estaban aquí ya no están. El árbol ahí está. Esos árboles que están ahí, desde que vine ahí están. ¿Cómo va a ser el varón justo que no escucha a los malos, que no escucha esos consejos pecaminosos y que en vez de eso escucha a Dios? Será como árbol ¿qué? Plantado. Hermanos queridos, aquí el árbol plantado primero quiere decir un árbol firme, estable, que no se mueve, que no anda de un lado para otro. Usted y yo tenemos que aprender a crecer en la vida espiritual, a plantarnos firmes. Ahora, ¿cuánto tiempo creen que tarda un árbol en hacerse fuerte y grande? Eso no es de la noche a la mañana. Requiere años, requiere fuerza, requiere que el viento lo sacuda de vez en cuando, requiere lluvia, pero va creciendo y se va fortaleciendo. Dice que así será el hombre justo y piadoso que ama a Dios, como árbol plantado. Los años nos ayudan a crecer, a echar raíces, a ser sólidos, estables, pero también las pruebas. El árbol necesita tormenta, vientos, tempestades para hacerse fuerte. Pero la otra cosa que dice que da fruto el árbol. El árbol tiene que dar fruto. Y hermano, tú tienes que producir fruto para Dios. Dice que da su fruto. ¿Cuándo lo va a dar? En su tiempo. El fruto no se da en cualquier momento. Tiene un tiempo el árbol para dar fruto. Y luego, ¿qué dice? Y aquí viene uno de los problemas de los salmos, hermanos. Aquí viene uno de los problemas de los salmos. ¿Qué dice al final del versículo 3? Y todo lo que hace, prosperará. Bueno, aquí el salmista está hablando y va a hablar de las experiencias de la gente. Quiero decir una cosa, hermanos. Estos detalles que ustedes van a encontrar en muchos salmos no son promesas, son la experiencia de ellos. Los salmos y los proverbios no nos dan promesas, son las experiencias de la vida. Por eso es sabiduría. Sabiduría es la forma para vivir. Mire, hay mucha gente que ha vivido vidas piadosas y han tenido problemas en su vida y no han prosperado.
Han puesto negocios y les ha ido mal. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. Pero aquí no está hablando tanto de la prosperidad económica, material, sino de la prosperidad del alma. Y eso nos lleva a la segunda estrofa del Salmo, mis hermanos. En primer lugar, ¿qué dijimos? El hombre justificado es feliz porque ha anclado su vida en la palabra de Dios. Hermano, tú tienes que ir a la Biblia si eres un hombre justo, perdonado, lavado, una mujer justa, una mujer fiel. Debes de ir a la palabra de Dios y anclar tu vida ahí. Segunda estrofa. El hombre justificado es feliz porque es totalmente diferente a los malos. Y eso lo dice del versículo 4, 5 y 6. Mire cómo comienza el versículo 4, que dice, no así los malos. Los malos no va a ocurrir con ellos como con el justo. Ahora, ¿dónde va a estar la diferencia? Ya lo vamos a ver dónde va a estar la diferencia. Porque hay muchos malos que prosperan. No sé si me va a quedar tiempo, me gustaría predicar del Salmo 73 un día acá. El único salmo, Salmo 73, que empieza con la conclusión. Miren qué interesante, el salmista en el Salmo 73 empezó con la conclusión del Salmo. ¿Cómo empieza el Salmo 73? Ciertamente bueno Dios para con Israel. Es bueno con los limpios de corazón. Hermanos queridos, mire cómo dice aquí el Salmo 1:4. Dice, no así los malos. La vida del malo será diferente. La vida del malo, hermano, y aquí la palabra malo es la misma palabra que está en el 1, en el verso 1, cuando dice que no escuchó el consejo de los malos. Es exactamente la misma palabra. La palabra que califica a los hombres como malos, moralmente y activamente malos, perversos. Eso es su esencia, es la maldad. Ahora, los malos se comparan ¿con qué? Con el tamo. Mira el versículo número 4. Dice que los malos son como tamo que arrebata el viento. Aquí el tamo, hermano, es esa pajita, después de que limpiaban el trigo, necesitaban limpiarlo como el arroz. Entonces, en aquel tiempo no habían desgranadoras ni nada de eso, y entonces la gente tiraba, y así lo hacen algunos campesinos todavía, tiran el grano hacia arriba. Cuando hay viento, buscan el viento. ¿Y qué pasa? El grano pesa y cae, y la pajita ¿qué? Se la lleva. Dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. No tienen firmeza, no tienen estabilidad, no tienen nada en su vida para prosperar. Y aunque prosperen económicamente, usted va a ver gente que roba, gente que asalta, gente que anda ahí secuestrando y que hacen dinero, pero eso se termina pronto. Esos dineros son malditos, esos dineros no duran, no ajustan. Dice, no así los malos, son como el tamo que arrebata el viento. Estos malos están en contraste con el versículo número 3. ¿Cómo es el hombre justo? Como árbol plantado. ¿Cómo son los malos? Como tamo que arrebata el viento. ¿Ven la diferencia? Una tremenda diferencia. Ellos son llevados por todo viento, son llevados por cualquier filosofía, por cualquier pecado, por cualquiera que los arrastra para una parte y para otra. No hay firmeza y no hay estabilidad. Por tanto, son absolutamente diferentes de nosotros. Ahora, mire lo que dice el verso 5. Por tanto, aquí el salmista va a hacer una conclusión. Ya que ellos son malos, su naturaleza es perversa, no han tenido el perdón de Dios. Mire cómo dice, no se levantarán los malos en el juicio. He ahí el problema.
Hermano, por favor, prestemos atención a lo que dice la Escritura. El problema no es aquí. El problema no es que yo viva en una casa de 10 millones y que alguien viva en una covacha de barro, de bajareque. Ese no es el problema. La vida aquí se termina. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando cerremos nuestros ojos acá. Si tú no estás justificado, si no estás perdonado, si no estás lavado con la sangre de Cristo de todos tus pecados, ¿qué dice? No se levantarán los malos en el juicio. El problema, hermano, es que un día vamos a estar cara a cara con Dios. El problema es que Dios es el juez. Es el juez de todos los hombres. Y ese día serán aplastados de manera abrumadora con toda la evidencia contundente que hay contra ellos. Apocalipsis lo dice. Y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por sus obras. Ahí va a estar escrito. Dios tiene un registro. Y ese día serán aplastados abruptamente por su vida pecaminosa. Hermanos amados, el punto no es hoy. El punto es el día que estemos allá delante del Señor. Y mira cómo dice el texto acá. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí no es que aquí nadie puede levantarse. Hay en una iglesia en Oriente, tenía un rótulo ahí, en la puerta, en la parte de afuera, y decía: se prohíbe rotundamente la entrada a borrachos a esta iglesia, a mujeres con falda corta, a mujeres en pantalones. En la iglesia estaba ese rótulo. Se prohíbe la entrada a los ladrones. Hermanos, eso no quiere decir que aquí no puede entrar gente que no sea creyente o que sean gente pecadora. Más bien hay que traerlos para que conozcan a Cristo y sus vidas sean transformadas. Sí. Cuando habla aquí de la congregación de los justos, está hablando del juicio final. Los justos estarán ahí, perdonados, salvos, lavados, justificados, para disfrutar de la patria eterna, de la herencia eterna, de la casa del Padre. Ahí dice, ningún pecador se va a levantar en medio de ellos. Eso es lo que está diciendo el Salmo. La palabra de Dios, queridos hermanos, nos dice que es increíble cómo el hombre pierde su perspectiva. Tú y yo, mi hermano, tenemos que seguir practicando la justicia del Señor. Somos perdonados, hemos sido lavados, ama a Dios, búscalo a Él. ¿Y cómo termina? Termina el Salmo 1 dándonos la razón. Primero la conclusión en el verso 5 y la razón. Porque la razón por la que los malos y los pecadores no se levantarán en el juicio ni en la congregación de los justos, ¿por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Sabe lo que significa la palabra camino acá? ¿Sabe lo que significa? La vida tuya y mía están a los ojos de Dios. Dios conoce tu vida, dice el versículo número 6, porque Jehová, mire, no importa lo que esta gente haga. Hermano, mire, toda la gente que ha saqueado este país, no importa de qué color sea, no importa lo que han hecho, los que se saquearon el seguro social y permitieron que millones murieran porque no habían medicamentos, porque no habían tratamientos, no crea que se van a salir con la suya. ¿Qué dice la Biblia? Jehová conoce, Jehová sabe.
Nadie se esconde de Él. Mire lo que dice el versículo 6, conoce el camino de los justos. Dios conoce tu vida y por eso es que tú y yo tenemos que tener una vida recta. Hermano, esta cuestión no es de venir aquí, y aquí venimos los domingos bien planchaditos, bien bañaditos. Había un hermano allá por mi pueblo que solo el domingo se bañaba para ir a la iglesia. Y eso no es broma, eso es ciertísimo. Óigame, venimos con loción. Dice Dios, cuando fue Samuel a ungir a David, ¿se acuerdan? Apareció su hermano mayor, Eliab, ¿y qué dijo Samuel? He aquí el ungido de Jehová. ¿Y qué le dijo Dios? No lo unjas, no es él, porque tú miras lo de afuera, pero yo miro ¿qué? El corazón. Jehová conoce el camino de los justos. Literalmente quiere decir, Dios conoce tu vida, cada detalle. Hermano, no engañemos a Dios o no pretendamos querer engañar a Dios. No lo hagamos. Dice, mas la senda de los malos, ¿cuál es la senda? La senda y camino es lo mismo ahí. La senda y el camino es lo mismo. Jehová conoce la vida de los justos, mas la vida de los malos, ¿qué dice? ¿Cómo va a terminar? Va a terminar muy mal, muy mal. En conclusión, el Señor nos llama a buscar una vida a plenitud en Él, no en las cosas de este mundo. Mucha gente equivocadamente busca su felicidad en el dinero, en sus títulos, en puestos de trabajo buenos, en casas buenas para vivir, en andar en buenos carros. Algunos peores en la droga, en el alcohol, se intoxican creyendo que ahí van a ser felices. Nunca alguien va a poder encontrar la felicidad ahí, jamás. Alguien que dice, yo me quiero casar para ser feliz, el matrimonio no te va a dar felicidad. La felicidad solo está en Dios. Hermano querido, aprende a abrazar a Dios, a hacer a Dios la plenitud de tu vida. Aprende, mi hermano querido, a caminar con Dios, a obedecerlo, a amarlo y a seguirlo, porque es ahí en Dios donde yo encuentro la realización como ser humano, como persona, y solo en Dios la puedo lograr. La verdadera felicidad es una vida plena que no depende de las circunstancias que llevemos o que pasemos. Es una relación con Dios, es un estado de tranquilidad y de felicidad, aún en medio de las tormentas más fuertes. La felicidad la encontramos cuando miramos atentamente la palabra de Dios y nos dejamos guiar por lo que Dios dice en la Biblia, a través de una vida de obediencia. Hermano querido, ¿a qué nos llama el Señor? A la santidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a encontrar la plenitud de la vida, en el Señor. Camina con Dios, ama a Dios. Dos rutas, la ruta de los justos perdonados y la ruta de los pecadores. ¿Cuál vamos a seguir nosotros? Ese es el tema del salterio, el tema de los salmos. Que Dios nos ayude a ser el pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con oración. ¿Ven qué lindos son los salmos? Son hermosos. Quiero decirles que habían como unos 5 o 6, unos 7 son, ya listos para predicar el Salmo 1. Estaban listos ya. Porque este salmo lo trabajamos con ellos. Estamos trabajando estos salmos con ellos. Y el próximo domingo aquí estaremos con otro salmo, 4. Le hace el Salmo 4. No vamos a ir 1, 2, 3, vamos a coger algunos. Cuando lleguemos al 16 van a ver ustedes qué espectacular es ese salmo.
Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias primero porque tú nos has perdonado. Somos justos delante de ti. Hemos sido declarados justos y sin culpa a través de Cristo. Padre, la Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz contigo. Y ahora podemos disfrutar esa paz. Y gracias porque en Cristo podemos tener la plenitud de nuestra realización. Padre, que no necesitamos nada en esta vida para llenar nuestro corazón más que solo a Cristo. Gracias por este momento. Ayúdanos a entender esta verdad y que todo tu pueblo aquí te amemos, meditemos en tu palabra día y noche, memoricemos tu palabra, vivamos tu palabra, danos el poder del Espíritu para aplicar tu palabra y que, Padre, hagamos las cosas para gloria de tu nombre. Edifica una iglesia fuerte, árboles sólidos aquí, Señor, que den fruto y que glorifiquen tu nombre. Gracias por esta mañana. Despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén.